Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Hoy día vamos a hacer un repaso de las preguntas. Recordemos que hace poco subí un video que dice cómo eliminar originalidad de contenido limitado. Y justamente en este video recibí muchas preguntas que están cuestionando con respecto al video y también a cómo se puede recuperar la monetización y quitar la originalidad del contenido limitado. Vamos a ver algunas preguntas que han hecho las personas. Quizá también esta pregunta es tu pregunta y tú también tienes la interrogante y quieres saber la respuesta. Así que quédate conmigo hasta el final de este video. Sí, vamos a ver el video para más o menos tener idea a qué me refiero, de cuál video estoy hablando. Y justamente es de este video que dice cómo eliminar la originalidad de contenido limitado. Sí, justamente ese video subí hace poco y bueno, tuve muchas preguntas. Vamos a repasar una y cada una de las preguntas y vamos a darle una respuesta para que quede un poco más claro, porque yo respondí en los comentarios, pero fue una respuesta vaga, no fue muy amplia, simplemente una respuesta rápida, ¿sí? Vamos a ver según este orden, ¿ok? Según el orden de las como están aquí en YouTube, ¿sí? Primero, el primero que nos preguntó dice, ¿no? Amigo, cuando mando la apelación me aparece este mensaje: ya cumple con nuestros requisitos de elegibilidad para monetización. Dice que visita Creator Studio para obtener más detalles, le dan esto, ¿no? Ahora, él dice que su monetización sigue estando en rojo. Ya borré todos los videos desde el 6 de enero y nada. Aquí el amigo dice, ¿no?, que manda solicitud, pero lo que le dice Facebook es que ya cumple los requisitos. Sin embargo, sigue apareciendo en rojo. ¿Por qué es esto? Muchos se están preguntando acerca de esto. Lo que pasa, chicos, es que actualmente hay un bug, se puede decir que Facebook está teniendo algunas fallas y está actualizando su sistema. Recordemos que en los primeros meses de cada año siempre Facebook hace muchas actualizaciones y dentro de ellas entonces es que a veces ocurre esto por algunas pruebas que están haciendo, pero no se preocupen que ya dentro de poco se va a normalizar todo y va a estar como antes, ¿sí? Por acá hay otra pregunta que dice, por ejemplo, dice, bro, a mí me pasa que ya había recuperado el alcance de mi página, tengo 40K, pero subí un meme con marca de agua de otra página y me denunciaron por copy. Y ya llevo 4 meses tratando de recuperar mi alcance. Y hasta eliminé todas las publicaciones que hice en el 2019 hasta el día que se hizo la página. Subí un video de retos que le pagué, dice, por publicidad, alcanzó 6.000 reproducciones, pero mis publicaciones aún siguen sin pasar de 20 reacciones y hasta menos. ¿Recomienda hacer lo del video o sigo teniendo paciencia? He buscado respuestas en todos lados. Sí, aquí el amigo, como podemos ver, está muy preocupado porque no encuentra respuestas hasta ahora. Eh, lo que pasa es que a veces porque subimos imágenes o cualquier publicación de otras páginas con marca de agua, ocurre, claro, lo que dice, ¿no?, el copyright. Recordemos que hoy en día Facebook también pone copyright a las imágenes. O sea, videos e imágenes igual sufren copyright. Hay imágenes que son libres, que no están con Right Manager. Sin embargo, ya las páginas muy grandes ahora ponen esa traba para que tú no puedas subir sus imágenes sin ninguna penalización, sino que ni bien lo subes, pues te editan el copyright y te sancionan. Así lo que yo recomiendo es que no suban imágenes con marca de agua de otras páginas, ni tampoco imágenes que no tengan marca de agua, porque recordemos que algunas páginas ponen marca de agua a sus imágenes. Sin embargo, hay páginas que no ponen marca de agua, pero igual tienen activado el Right Manager, o sea que igual te van a sancionar, ¿sí? Otro, aquí tenemos aquí el amigo, las ocurrencias de Jimmy Pollo, dice: amigo, mi página me salió esta infracción y sin yo cumplir los requisitos de monetizar, ¿qué puede hacer? Aquí el amigo dice que, por ejemplo, aún no cumple los requisitos, o sea, no llega a 30.000 reproducciones, tampoco tiene los 100.000 seguidores y ya tiene la sanción. ¿Qué puede hacer? Pues lo que yo recomiendo, si no has llegado a los 10.000, perdón, seguidores y las 30.000 reproducciones, y ya tienes esta infracción, lo que tienes que hacer es borrar todos los videos que tienes. Borra todos los videos que tienes y luego empieza a subir nuevamente contenido propio. Lo más recomendable es que sean videos e imágenes que tú hayas
creado tú o también tomado con la cámara de tu celular o una cámara tuya. ¿Por qué? Porque recordemos que cada imagen, según la fuente, tiene un código que Facebook lo detecta. Entonces, si tiene un código que ya ha sido utilizado por varias páginas, pues automáticamente vas a caer en sanción y la sanción va a ser inclusive doble y va a tomar mucho más tiempo para que recupere la monetización. Por ende, sube videos y sube imágenes pero creados por ti o editados por ti. Recordemos que también yo subí un video donde explicaba por qué razones te cae la originalidad de contenido limitado, qué debes hacer y qué no debes hacer. Por ejemplo, el hecho de simplemente darle la vuelta a un video o ponerle tu marca de agua o reducir la velocidad o cambiar el sonido un poco, no quiere decir que ya es tuyo y que no te va a editar el copyright, sino que eso lo toma Facebook como contenido con poca edición o que tiene poco valor agregado y por ende pues te va a caer la sanción. Te invito a que veas los videos en mi canal. Ahí tengo varios videos que explican sobre qué debes hacer y qué no debes hacer, tanto para aumentar tu alcance como también para evitar caer en originalidad de contenido limitado. Ojo, es otro video, el video de acá no es otro video, dice curso sobre originalidad de contenido limitado. Sí, lo pueden ver en mi canal, ahí está ese video. Por acá también otro amigo, gallinas versus posteros, nos dice, hola crack, yo tengo mi página en rojo, ya como 2 años, hace un mes borré todos los videos, activé mi página y recién la activé, pero sigue en rojo, no estoy publicando nada, ¿qué me recomiendas? El amigo dice que tiene su página en rojo, ya como 2 años. Hay personas que lo recuperan en 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, pero el amigo tiene ya 2 años. Bueno, creo que va a ser un poco muy difícil, ¿no? Recuperar, pero nada es imposible. Lo que tienes que hacer, lo que yo te recomiendo es lo siguiente. Tienes que borrar tus videos. Tú me dices que ya lo borraste, ¿cierto? Ahora, ¿qué debe ser? También desactivaste tu página y la activaste, pero sigue en rojo. Claro, o sea, está bien lo que hiciste, ¿no? Pero tienes que subir video tuyo. Sube contenido propio. O sube videos editados que tengan valor agregado, que sean tuyos, de tu edición, ¿ok? Y también te recomiendo hacer transmisiones. Recordemos que las transmisiones hacen que Facebook diga, wow, ¿no? Esta página tiene muchos seguidores, muchos están interactuando, están llegando a esta página, por lo tanto aquí hay dinero. Entonces si Facebook dice que hay dinero, ¿qué va a hacer? Va a volver a darte la monetización, ¿correcto? Inclusive, por ejemplo, también algunos dicen que cuando llegas a tener transmisiones en vivo, donde llegan a un alcance de 500 a 1000 personas, inclusive dicen que con 3 o 4 en vivos que transmitas con esa cantidad de seguidores en vivo, Facebook dice que te devuelve automáticamente tu monetización. Ojo, eso no lo he probado, pero si tú tienes páginas que son muy grandes y que tienen esa capacidad, te recomiendo que lo hagas, ¿correcto? Es lo que yo te puedo recomendar. Bueno, acá tenemos otro amigo que dice Pedro T. A ver, ¿qué dice el amigo? Dice, bro, te llega al 100% el correo de aceptación o la herramienta de monetización se activa automáticamente. Por ejemplo, Facebook actualmente, tú cuando cumples los requisitos, mandas solicitud y Facebook te activa automáticamente. En mi caso, mis páginas no me ha llegado un correo diciendo que me aceptaron. La monetización simplemente aparece en rojo. Perdón, simplemente aparece en verde y ya se puede ver anuncios que pongan en tus videos, ¿ok? Ya aparece en verde, pero hay casos que algunos dicen que les manda correo. Ojo, a mi caso, a mí no me han mandado, pero te puede pasar a ti. Yo te hablo en base a mi experiencia. En cambio, YouTube sí, YouTube te manda un correo, eso sí es diferente. Bueno, aquí Giovanni López nos dice, hola bro, ¿cómo estás? Yo solicité una revisión de mi página y me salió lo siguiente, volvimos a revisar tu página y confirmamos que infringes nuestras políticas de monetización para originalidad limitada de contenido. ¿Qué puedo hacer en este caso? Aquí el amigo dice que mandó solicitud, ¿no?, de revisión de su página y dice que Facebook le respondió, volvimos a revisar tu página y confirmamos que infringes nuestras políticas de monetización. ¿Eso cuándo pasa? Pasa cuando tú envías solicitud o cuando tú envías, por ejemplo, una apelación, ¿no?
pero tú no has borrado los videos que tenían copyright. No lo has eliminado, sino simplemente has borrado algunos, pero no todos. Recordemos que muchas veces subes videos, pero dentro de esos todos no sabes cuál de todos tiene copyright, porque a veces no siempre te reclaman los derechos de las empresas, o te mandan un correo diciendo no, que has copiado su contenido o has copiado su contenido, sino que a veces de frente te sancionan, entonces no sabes qué video ha sido el que ha tenido copyright, porque tú supuestamente haces una muy buena edición y no piensas que tal video va a tener ese problema. Es por eso que lo que yo recomiendo es borrar todo el contenido. Desde que te doy sanción, borra todo y sube nuevamente, ¿ok? Y cuando ya subes nuevamente y tus videos tengan un buen alcance, tengan buenas reproducciones, entonces recién puedes apelar. Porque si tú apelas sin antes borrar los videos, sin antes borrar las imágenes, pues te aseguro de que te va a caer la sanción. Y no solamente la sanción, sino que Facebook va a confirmar de que sigues infringiendo. Y por ende, inclusive a algunas personas le ha pasado de que le eliminan la página. Simplemente por estar mandando apelaciones constantemente, y Facebook constantemente confirma de que sí estás infringiendo las políticas de originalidad de contenido limitado, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente persona. Memes variados, dice. Aquí memes variados, a ver. Bro, una pregunta. Borré todo mi contenido hace una semana y estoy subiendo videos de contenido propio, pero no me deja solicitar otra revisión. ¿Sabes qué puedo hacer? Sí. A veces pasa que cuando tú quieres mandar esa apelación, directamente en Creator Studio no aparece la opción mandar apelación. Sin embargo, yo dejé un link, recuerden, yo dejé un link donde pueden entrar directamente a la página web de Facebook y ahí dice mandar apelación como contenido o diré por contenido o si no también por página. Ahí lo pueden hacer directamente. ¿Ok? Es para aquellos que no tienen la opción en Creator Studio. A ver, Albert MD dice, hola amigo, ya salía a bajar videos. Yo solía, dice, bajar videos de otras personas como recopilación de TikTok sin saber que los requisitos y las reglas mandé para verificar y ahora mi página está en edición restringida. ¿Me puedes ayudar, por favor? Sí. Aquí, Albert, lo que pasa es que si tú recopilas videos de diferentes fuentes, Facebook lo va a tomar como contenido limitado. Recordemos que yo hice un video, no me acuerdo, bueno, yo hice un video donde hablaba, donde decía que, por ejemplo, si tú solamente recopilas información o solamente lo pones tu logo, o solamente pones tu marca de agua, o solamente le cambias la voz, le cambias el video, le das vuelta, igualmente te va a caer. ¿Por qué? Porque Facebook lo toma ese contenido con poco valor agregado y por ende te sanciona. Es por eso que tienes que darle un valor agregado, ¿ok? El video está, a ver, si no me equivoco, vamos a ver cuál es el video. El video que habla sobre eso es justamente este. Dice curso sobre soluciones para originalidad de contenido. Si ustedes quieren saber todo lo que Facebook toma en cuenta para ponerte la infracción, y si quieres saber qué es lo que no debes hacer para evitar caer en infracción, te recomiendo que veas este video, ¿sí? Ve todo este video, dura 18 minutos, pero vas a aprender todo lo que es necesario hacer y lo que es necesario no hacer para evitar caer en originalidad de contenido. Ojo, esta información lo saqué directamente de Facebook, así que es confidencial y además es certera, es veraz, ¿ok? Aquí está el video, lo pueden reproducir. También lo voy a dejar en los videos recomendados ahí arriba para los que desean verlo, ¿ok? Entonces volvamos una vez más para seguir viendo las preguntas que hemos estado viendo, ¿ok? Ya estamos una vez más aquí. Vamos a ver ahora los demás comentarios, las demás preguntas para seguir respondiendo. Por ejemplo, aquí
Rodríguez Méndez Rogelio dice: hola, oye, yo tengo en la parte de arriba que no tengo ninguna infracción, pero abajo me dice que tengo original de contenido limitado. Pero sí puedo monetizar. Así que hago. Ya. Muchas veces cuando tú infringes algunas políticas cuando por primera vez cometes la infracción de original de contenido limitado, Facebook te permite monetizar. Te permite monetizar con anuncios en streaming, pero con colaboradores de marca no puedes, tampoco puedes con estrellas, y con otros tipos de monetización tampoco no puedes. Solamente puedes con anuncios en streaming, pero eso es cuando tienes la primera infracción. Cuando te cae por segunda vez la infracción, tus páginas se vuelven amarillo, o en casos extremos del frente pasa rojo. Y ahí es cuando ya no puedes monetizar con ningún tipo de monetización, tampoco con anuncios en stream, ¿ok? Así que si tienes la infracción y aún puedes monetizar, yo te recomiendo que trates de eliminar lo más pronto posible ese video que tiene infracción limitado. ¿Para qué? Para que tu página no caiga por segunda vez y de frente pase a rojo, ¿sí? Y borras el video y luego apelas y te van a devolver, ¿ok? Te van a quitar esa infracción. Enrique Busto dice: hola bro, mi página tiene 19k, la podía recuperar o no la tomaría tan importancia. Tiene 19k, es buena, tiene buena cantidad de seguidores. Si tiene buen alcance, yo te recomiendo de que apeles, hagas lo que expliqué y estoy seguro que te van a dar la monetización. Érico dice: amigo, un gran favor, ¿me podrías ayudar? Me desmonetizaron mis 2 páginas y ya no sé qué hacer, espero tu respuesta. Érico, esto de la respuesta, todos los pasos que tienes que hacer están en el video, así que ve todo el video y ahí está todo lo que tienes que hacer para que puedas recuperar tu monetización. Alexis ATV Racing nos dice: bro, mando la apelación y me sale que no se mandará porque la página cumple con los requisitos, pero me sale la infracción de original de contenido. Esto a veces pasa por el bug que estamos hablando también, de que a veces no se puede. Si dice que cumple con los requisitos, quiere decir que está bien, ¿no? Pero si no puedes, si no tienes la posibilidad de poner anuncios o de que Facebook ponga anuncios, es porque tiene sanción. Eso significa que tienes que apelar, ¿ok? Pero esperemos que se actualice el bug, que pare todo, que se normalice y luego mandas apelación. Estoy seguro que vas a tener la opción de poder mandar apelación. Louis Pink dice: aún no llego a los requisitos para mandar de los videos, me falta poco, pero mi página está en amarillo con originalidad de contenido limitado. Aún así podré monetizar al llegar al requisito que pide Facebook. Acá el amigo dice que aún no llega a los requisitos, dice le falta poco, pero su página está en amarillo. Si está en amarillo, eso implica que falta poco o que ya hasta hoy en día tendrá, me imagino, estará en rojo. Solo si no haces lo que explica en el video. Pero si tú no quieres que pase a rojo tu página, yo te recomiendo que borres todos los videos, subas contenido nuevo propio y mandes apelación, ¿ok? Y entonces cuando llegues a los requisitos podrás mandar solicitud de monetización. De lo contrario, si tu página está en amarillo o está en rojo y tú quieres mandar apelación, Facebook no te va a aceptar, va a ser pruebas puras, ¿ok? Ronald Parca dice: bro, tengo todo en verde, pero tengo una infracción por originalidad de contenido limitado y mandé la apelación como dijiste y me salió ya cumple con nuestros requisitos de la posición y todavía tengo la infracción de dar contenido limitado. Si mandas apelación y Facebook se dio cuenta de que no infringes esa política, entonces te devuelve la monetización. Pero a veces tarda en actualizarse, hay que esperar nada más y ya se actualizará seguro y vas a ver que puedes monetizar, ¿ok? No te preocupes, como estamos diciendo, eso pasa mucho por el bug, por las actualizaciones que estoy haciendo y a veces demoran un poco en actualizarse al 100%, pero no te preocupes. Bueno, eso creo que fueron todos los comentarios, así que si tenías alguna pregunta tal vez y quizá era la pregunta que algunas de las personas ya habían hecho, pues ahí tienes también la respuesta. De lo contrario, si tu pregunta no estaba dentro de las preguntas, pues te invito a que también comentes ahí abajo en los comentarios, me dejes tu pregunta y te vamos a tratar de responder, ¿ok? Bueno, sin más que decir, si quieres más información sobre este tema, sobre Facebook, sobre marketing digital, pues te invito a que nos sigas en el canal, dale me gusta, comparte
También recordemos que tengo un video donde puedes saber cómo es que puedes monetizar tu grupo de Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook ya monetiza los grupos. ¿Ok? Así que te invito a entrar a mi canal y ver ese video, ¿ok? Hay dos videos. También hay un curso completo sobre el tema de originalidad con limitado, que está también en mi canal y que anteriormente ya hemos visto, ¿ok? Así que, sin más que decirles, nos vemos, un gusto, bye, hasta la próxima.